En esta conversación con el profesor Abraham Avi Loeb, el tema central es Tracy Atlas, el tercer objeto interestelar registrado en entrar al sistema solar. La primera parte de la conversación se dedica a aclarar información errónea que circula en Internet sobre él. Antes de adentrarse en el tema principal, el profesor también comparte las últimas novedades sobre Tracy Atlas, incluyendo la 10ª anomalía, considerada uno de los descubrimientos recientes más notables. El profesor Loeb mantiene una alta intensidad de trabajo, a menudo comenzando su jornada a las 4 de la mañana para responder a cientos de correos electrónicos cada día. Cree que responder al interés público es una responsabilidad inherente a su investigación. A pesar de su fama, mantiene un estilo de vida sencillo y humilde. Además de su investigación, ha recibido mucha atención del mundo del arte y los medios de comunicación. El escultor Greg Wyatt ha donado más de 50 pinturas y estatuas de bronce de científicos para exhibirlas en su oficina. También ha asistido a numerosos eventos culturales, desde conocer a Margot Robbie y Adrien Brody hasta ver su imagen y la de Tracy Atlas, impresas en un coche de carreras de NASCAR. Lo que más enorgullece a Loeb es el impacto positivo que su investigación ha tenido en los jóvenes. A menudo recibe cartas de padres que le cuentan que sus hijos han decidido dedicarse a la ciencia tras leer sobre su trabajo. Loeb cree que despertar la curiosidad y la exploración independiente es esencial para el progreso de la ciencia, en contraposición al miedo o la conformidad que suelen verse en el ámbito académico. El profesor Avi Loeb comentó que durante los últimos meses ha concedido entre 4 y 8 entrevistas diarias a televisión, podcasts, radio y periódicos, sin descuidar su investigación científica. Considera que esta es la diferencia entre él y divulgadores científicos como Neil deGrasse Tyson o Brian Cox, quienes se centran más en la divulgación del conocimiento que en la investigación. Proveniente de una familia de agricultores, Loeb ve la ciencia como una oportunidad remunerada para satisfacer su curiosidad. Sin embargo, le frustra que el entorno académico actual esté dominado por el ego y la competencia, lo que eclipsa la búsqueda de la verdad. La innovación científica, argumenta, requiere imaginación y valentía, no adhesión a la opinión popular. Loeb subraya que la ciencia debe basarse en la humildad intelectual, no en la arrogancia profesional. Cuando los científicos se consideran poseedores de la verdad, se distancian inadvertidamente del público y sofocan la creatividad. En respuesta a las críticas de Brian Cox, quien sugirió que Tracy Atlas era simplemente un cometa, Loeb afirmó que las conclusiones científicas deben fundamentarse en un análisis detallado de datos, no en opiniones subjetivas. Compara la verdad científica con la ley natural. Existe, independientemente de las creencias humanas, ya sea que Tracy Atlas sea un objeto natural o artificial, el estudio de sus anomalías es valioso, pues abre la puerta a un mayor conocimiento del universo. El profesor Avi Loeb afirma que no culpa a personas como Neil deGrasse Tyson o Brian Cox por no haber realizado la investigación por sí mismos, lo que les impide contar con información detallada. Enfatiza que la ciencia debe basarse en evidencia y datos, no en declaraciones emocionales. En un contexto donde los medios difunden desinformación, Loeb opta por publicar artículos analíticos en Medium, atrayendo a cientos de miles de lectores para restablecer una comprensión correcta del proceso de investigación científica. Según él,
La esencia de la ciencia reside en la humildad y el espíritu de exploración, en no asumir que las respuestas ya existen. Una actitud complaciente de lo sabemos, todo puede impedir que la humanidad realice nuevos descubrimientos. Loeb compara esto con la era de la mecánica cuántica, cuando científicos como Niels Bohr y Einstein estaban dispuestos a debatir y reconocer la incertidumbre de la naturaleza. Cree que este espíritu de apertura se está perdiendo gradualmente hoy en día. Cuando muchos expertos insisten en comprender objetos como los cometas, para Loeb, el escepticismo y la voluntad de reconsiderar las creencias constituyen el verdadero fundamento del progreso científico. El profesor Avi Loeb cita un ejemplo histórico que muestra cómo la ciencia en el pasado fue tan conservadora que negaba lo evidente. Antes de 1803, muchos astrónomos creían que las rocas no podían caer del cielo, hasta que la lluvia de meteoritos de L'Aigle en Francia obligó a los científicos a admitir la existencia de los meteoritos. Compara esa actitud con la visión actual de muchos científicos convencionales, quienes rechazan la posibilidad de tecnología extraterrestre, a pesar de que la humanidad ha lanzado miles de objetos artificiales al espacio y nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, muchas de las cuales tienen planetas similares a la Tierra. Según Loeb, es arrogante suponer que la vida inteligente existe solo en la Tierra. Cree que la búsqueda de inteligencia extraterrestre no solo es científica, sino que también ayuda a los humanos a sentir una conexión espiritual con el universo en lugar de verlo simplemente como un vacío inerte de materia y radiación. Si bien el mundo académico está dispuesto a invertir decenas de miles de millones de dólares en la búsqueda de bacterias extraterrestres, Loeb argumenta que la búsqueda de civilizaciones inteligentes podría aportar mayor valor e incluso ser más fácil de detectar, ya que las huellas de tecnología pueden observarse directamente a distancia. Defiende la idea de que se necesita una inversión paralela en ambas líneas de investigación, biología extraterrestre y señales tecnológicas tecnofirmas. Loeb cree que si se encuentra evidencia de una civilización más avanzada, esto cambiará profundamente la cosmovisión, la religión, la filosofía y la orientación del desarrollo de la humanidad, llegando incluso a requerir la construcción de un sistema de defensa interplanetario para proteger la Tierra de posibles riesgos. Sin embargo, sostiene que este esfuerzo se ve obstaculizado por ciertos sectores de la academia que consideran el estudio de la inteligencia extraterrestre demasiado especulativo e indigno de financiación. Loeb argumenta que el público cuyos impuestos financian la ciencia tiene derecho a que se exploren seriamente cuestiones humanas audaces y significativas. Concluye que la búsqueda de inteligencia extraterrestre no es solo un proyecto científico, sino también civilizatorio, porque podría moldear la forma en que los humanos se comprenden a sí mismos y su lugar en el universo. El profesor Avi Loeb comienza su nueva actualización sobre Tracy Atlas, aclarando una idea errónea común. Nunca afirmó que el objeto fuera tecnología alienígena, pero no descartó la posibilidad. Loeb afirma que los medios de comunicación a menudo tergiversan sus declaraciones para crear titulares sensacionalistas, engañando al público. Subraya que su postura oficial siempre se expone claramente en sus publicaciones en Medium, donde actualiza sus datos y análisis diariamente. Según Loeb,
Actualmente se han registrado 10 características inusuales en Tracy Atlas. Las más notables son su brillo y tamaño, con un diámetro estimado de 20 kilómetros, el mismo tamaño que el asteroide que impactó y extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Argumenta que si el brillo se debe al reflejo de una superficie sólida, el objeto es demasiado grande en comparación con la densidad de la materia interestelar. Estadísticamente, la probabilidad de que un cuerpo celeste de estas características entre en el sistema solar es de solo una vez cada decenas de miles de años. Loeb publicó un artículo científico donde proponía la hipótesis de que Tracy Atlas podría estar moviéndose intencionalmente hacia el sistema solar como una explicación razonable para las anomalías en frecuencia y masa. Sin embargo, el editor de la revista lo obligó a eliminar esta conclusión para que su artículo fuera aceptado para su publicación. No solo eso, sino que además ridiculizó públicamente la hipótesis de Loeb en los medios. El profesor cree que esta acción refleja la cultura conservadora y prejuiciosa que impera en el ámbito académico, donde las hipótesis externas están preparadas para ser descartadas o ridiculizadas en lugar de ser examinadas científicamente. Enfatiza que suprimir ideas solo obstaculiza el progreso intelectual. Lejos de dejarse persuadir para guardar silencio, Loeb escribió un trabajo completo que analizaba las capacidades tecnológicas de Tracy Atlas, lo cual, de forma inesperada, atrajo gran atención del público y de investigadores independientes. Para Loeb, la reacción negativa de los medios y la academia solo demuestra que existe una necesidad pública real de comprender los fenómenos inexplicables y que la ciencia debe ser más abierta a nuevas hipótesis siempre y cuando estén respaldadas por datos. En su última actualización, el profesor Avi Loeb detalla nuevas observaciones del objeto interestelar Tracy Atlas, que ha captado la atención de la comunidad científica. Basándose en un análisis de más de 4,000 datos orbitales recopilados por el telescopio espacial James Webb, Loeb estima que el objeto tiene una masa mínima de aproximadamente 33,000 millones de toneladas y pierde material a un ritmo de unos 150 kilogramos por segundo. A pesar de la significativa pérdida de masa, su órbita se mantiene estable, lo que sugiere que se trata de un objeto extremadamente pesado con una estructura inusualmente sólida. Otra característica interesante es que la órbita de Tracy Atlas se alinea casi exactamente con el plano de la eclíptica, el plano de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Según los cálculos de Loeb, la probabilidad de que esto ocurra por casualidad es de tan solo 1 entre 500, lo que sugiere que la órbita podría haber sido orientada intencionalmente. Durante su trayectoria, el objeto pasará muy cerca de Marte el 3 de octubre, cerca de Júpiter el 16 de marzo y alcanzará el perhelio el 29 de octubre, creando condiciones favorables para que los observatorios terrestres recopilen datos importantes. El análisis espectral muestra que la composición del objeto es principalmente níquel, con muy poco hierro, lo que lo diferencia claramente de un cometa normal. Cabe destacar que la cola de Tracy Atlas apunta hacia el Sol en contra de las leyes físicas habituales, según las cuales las colas de los cometas son empujadas hacia afuera por el viento solar. Este fenómeno de cola invertida fue considerado por Loeb como una anomalía notable y lo mencionó en 2 trabajos de investigación independientes. Otra característica inusual
es la polarización de la luz del objeto y el hecho de que su origen coincide aproximadamente con la ubicación de la famosa señal de radio WOW, descubierta en 1977. Antes de este descubrimiento, Loeb había animado a los radioastrónomos a centrar sus observaciones en esa zona y recientemente registraron la primera señal de radio de Tracy Atlas, lo que abrió la posibilidad de comprobar la hipótesis de la naturaleza tecnológica del objeto. A medida que se acerca al Sol, Tracy Atlas está expuesto a una radiación de unos 770 vatios por metro cuadrado, lo que provoca que su superficie se caliente. Durante esta fase, se mueve entre las órbitas de la Tierra y Marte lo suficientemente cerca como para realizar observaciones detalladas. Los datos orbitales muestran que el objeto se desvía de su trayectoria prevista únicamente debido a la gravedad, lo que sugiere una aceleración antigravitacional. Loeb sugiere que esto podría deberse al efecto de la vaporización similar al mecanismo de propulsión de un cohete o a alguna forma de propulsión artificial. Además, al acercarse al Sol, el objeto se volvió más azul y 5 veces más brillante que antes, lo que refleja un claro cambio en su estructura o material superficial. Según sus cálculos, Loeb estima que Tracy Atlas perdió entre un 10 y un 20% de su masa, o aproximadamente 5,000 millones de toneladas de materia. Una pérdida de masa tan grande podría revelar características estructurales internas que ayudarían a los investigadores a determinar si se trataba de un cometa en desintegración natural o de un objeto creado tecnológicamente. Según el profesor Loeb, estas observaciones son particularmente importantes porque permiten poner a prueba la hipótesis de forma objetiva. Subrayo que, en lugar de descartar diversas posibilidades, basándose en ideas preconcebidas, la comunidad científica necesita abordar este fenómeno con una mente abierta, fundamentada en la evidencia. Y los datos experimentales, solo así la humanidad podrá comprender mejor la verdadera naturaleza de Tracy Atlas y, además, su lugar en el universo. En el último informe, el profesor Avi Loeb indicó que los observadores registraron la primera imagen de Tracy Atlas cuando el objeto se aproximaba al perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita. En ese momento, el Sol se encontraba entre la Tierra y Tracy Atlas, lo que imposibilitaba su observación con telescopios terrestres, pero algunos telescopios espaciales que orbitan alrededor del Sol lograron captar imágenes. Según los datos iniciales, Tracy Atlas presentaba un extraño fenómeno óptico. El objeto se veía más azul que el Sol, cuando, en teoría, un cuerpo celeste unas 20 veces más frío que el Sol debería emitir luz rojiza. Este fenómeno resulta aún más difícil de explicar, ya que el polvo cósmico común hace que el objeto refleje luz roja, no azul. Actualmente, cuando Tracy Atlas se ha alejado unos 30 grados del Sol, astrónomos aficionados han obtenido la primera imagen directa que muestra numerosos y fuertes rayos de luz emanando de la superficie del objeto. El análisis preliminar confirmó la presencia de al menos 7 chorros que forman una compleja estructura alrededor del objeto. Algunos chorros apuntan hacia el Sol, mientras que otros se alejan de él, en marcado contraste con el mecanismo de un cometa típico, donde las corrientes de gas y polvo son empujadas de vuelta hacia la luz solar por la presión de la radiación y el viento solar. Este comportamiento bidireccional
se considera una de las anomalías más notables jamás registradas. Según Loeb, la hipótesis natural más probable es que los chorros se creen a partir de bolsas de hielo dispersas por la superficie del objeto. Cuando la luz solar incide sobre el objeto, el hielo se sublima, creando chorros de gas que son expulsados hacia afuera. Sin embargo, este modelo no explica por qué algunos chorros aparecen en el lado oscuro del objeto, donde el hielo debería haberse congelado tan pronto como desapareció la luz solar. En particular, estos chorros permanecen estables durante muchas horas, lo cual es inusual para un cometa típico. Las mediciones ópticas muestran que Tracy Atlas completa una rotación aproximadamente cada 16 horas y Loeb sugiere que los propios chorros podrían ser la fuente de la aceleración antigravitacional detectada previamente. Se pregunta si los chorros podrían ser algún tipo de sistema de propulsión tecnológica, ya que su forma y orientación sugieren una disposición no aleatoria. Imágenes publicadas recientemente muestran una estructura de chorro extraordinariamente extensa. Algunos en el lado que mira hacia el Sol alcanzan los 3 millones de kilómetros, medio grado en el cielo o el diámetro de la Luna desde la Tierra. En el lado opuesto al Sol, los chorros son más cortos, de aproximadamente 1 millón de kilómetros, pero aún así presentan niveles inusualmente altos de energía y estabilidad. Loeb afirmó haber dedicado muchas horas al análisis de la geometría de los chorros y elogió el trabajo de los observadores aficionados que proporcionaron estos valiosos datos de imagen. Si bien aún no ha llegado a una conclusión definitiva, cree que estos fenómenos refuerzan aún más la evidencia de la naturaleza antinatural de Tracy Atlas. Y son un claro ejemplo de cómo la ciencia debe expandir constantemente los límites del conocimiento, dispuesta a considerar posibilidades fuera del marco habitual. El profesor Avi Loeb afirmó que los chorros de Tracy Atlas podrían moverse en dirección opuesta al Sol, lo que sugiere que ejercen una presión de momento mayor que la del viento solar. A partir de este equilibrio de fuerzas, estimó que la cantidad de materia perdida en un mes sería de aproximadamente 50,000 millones de toneladas, lo que implica que el objeto debe ser de enorme masa y tamaño, con un diámetro de entre 5 y 10 kilómetros, equivalente al de una ciudad. Loeb señaló que la probabilidad de que un objeto tan grande entre accidentalmente en el sistema solar es de tan solo 1 entre 100 millones. Considerando los procesos naturales conocidos, esto convierte a Tracy Atlas en un fenómeno extremadamente inusual. Añadió que si el objeto fuera de origen artificial, la cantidad de masa necesaria para generar aceleración antigravitatoria sería cientos de veces menor que la de un cometa natural debido a la alta eficiencia de los sistemas de propulsión artificial o iónica. Para determinar la verdadera naturaleza de Tracy Atlas, Loeb propone realizar observaciones espectroscópicas y mediciones de la velocidad de sus chorros utilizando el telescopio Webb y observatorios terrestres en un futuro próximo. Considera que esta es una prueba clara y objetiva que puede ayudar a distinguir entre hipótesis naturales y tecnológicas. Según la escala de Loeb, el objeto tiene actualmente una calificación de 410. Lo que significa que existen indicios significativos de anomalías, pero no pruebas suficientes para confirmarlas. Con nuevos datos sobre la órbita, la composición y los chorros, cree que las posibilidades naturales y tecnológicas se encuentran ahora en un equilibrio de 5,050 y concluye que las próximas semanas serán cruciales para descifrar la verdadera naturaleza de Tracy Atlas.
El profesor Avi Loeb expresó su decepción por el hecho de que la NASA aún no haya publicado imágenes de alta resolución de Tracy Atlas tomadas durante su máximo acercamiento al Sol. Cree que la razón no es un encubrimiento deliberado, sino más bien el resultado de procesos burocráticos y el cierre del gobierno estadounidense que ha paralizado a las agencias encargadas de aprobar los datos. Sin embargo, Loeb recalcó que la política no debe interferir con la ciencia, especialmente cuando los datos podrían tener un gran valor para el descubrimiento. Afirmó que la representante Ana Paulina Luna envió una petición formal a la administradora interina de la NASA, Shauna Duffy, solicitando la divulgación de los datos, pero aún no ha recibido respuesta. Según indicó, las imágenes inéditas son las de mayor resolución jamás obtenidas para el Atlas Tracy, con una resolución de píxeles de 30 kilómetros, 3 veces superior a la de la imagen promedio disponible actualmente. Loeb señaló que tales retrasos en la divulgación de información pueden generar fácilmente sospechas públicas y teorías conspirativas, aunque en realidad se deben principalmente a la burocracia interna de la organización, no a un intento de encubrir la verdad. Comentó con amargura que a veces no es la inteligencia extraterrestre, sino la falta de inteligencia humana, la razón por la que la ciencia se retrasa. Al preguntársele sobre las llamaradas solares que coincidieron con el paso del cometa Tracy Atlas detrás del Sol, Loeb sugirió que podría tratarse de una coincidencia. Sin embargo, señaló que si futuras observaciones detectan luz artificial, emisiones térmicas localizadas o señales de radio con características técnicas, esto podría constituir evidencia de tecnología. Actualmente, el radiotelescopio Meerkat en Sudáfrica está realizando mediciones en frecuencias cercanas a la señal WOW, descubierta en 1977, y Loeb espera que los resultados se publiquen pronto en un artículo científico formal. También mencionó un nuevo cometa descubierto el 2 de noviembre, poco después de que Tracy Atlas alcanzara el perihelio. Este objeto tiene una órbita parcialmente ligada al Sol, situada en la frontera entre los objetos del sistema solar y los interestelares. Su aparición ha dado pie a especulaciones sobre la posible existencia de una nave nodriza y una sonda, siendo Tracy Atlas la fuente. Sin embargo, Loeb advirtió que los cálculos orbitales existentes no respaldan esta hipótesis, ya que la órbita del nuevo objeto está inclinada unos 110 grados con respecto a la eclíptica, mientras que la de Tracy Atlas solo lo está 5 grados. Esto sugiere que es improbable que ambos objetos tengan una conexión directa. No obstante, recalcó que tales eventos secuenciales merecen un estudio serio, ya que podrían ayudar a esclarecer la formación y el movimiento de objetos interestelares, así como ampliar la comprensión de la humanidad sobre posibles indicios de tecnología extraterrestre. El profesor Avi Loeb afirmó que en las próximas semanas el equipo de investigación se centrará en medir la velocidad, la composición y la masa de los chorros de Tracy Atlas para determinar la verdadera naturaleza del objeto, si se trata de un cometa natural o de una estructura tecnológica extraterrestre. Subrayó que estas observaciones podrían proporcionar evidencia decisiva del inusual fenómeno que está generando debate en la comunidad científica. Al comparar los dos objetos interestelares anteriores, Loeb descubrió que Oumuamua es pequeño, achatado y empujado por una misteriosa fuerza antigravitatoria, mientras que Borisov tiene las características de un cometa normal. En contraste,
Tracy Atlas es enorme. Tiene una estructura compleja y emite chorros asimétricos completamente diferentes a los dos casos anteriores. El hecho de que 2 de los 3 primeros objetos interestelares observados por el ser humano presenten fenómenos inusuales es una señal de que podríamos estar entrando en un periodo de descubrimiento de lo desconocido en el universo. Afirmó, al preguntársele si esto podría ser un fenómeno raro, Loeb respondió que, por el contrario, el número de objetos extraños aumentará drásticamente en la próxima década gracias al observatorio Vera C. Rubin en Chile, que escanea el cielo austral cada 4 días. Con una cámara de 2 gigapíxeles, predijo que el ser humano podría descubrir un nuevo objeto interestelar cada pocos meses, inaugurando una era de observación sin precedentes en la historia de la astronomía. Sin embargo, Loeb también señaló que la falta de transparencia en la divulgación de datos por parte de las agencias espaciales, especialmente la NASA, ha alimentado inadvertidamente teorías conspirativas sobre el ocultamiento de información relacionada con extraterrestres. Atribuye gran parte del escepticismo a retrasos burocráticos más que a consideraciones políticas, pero admite que cuando la información se retiene durante demasiado tiempo, el público tiende a pensar que algo se está encubriendo. Loeb afirma que, ya sea un fenómeno natural o un descubrimiento tecnológico, cada descubrimiento tiene importantes implicaciones para la humanidad. Estamos al comienzo de un viaje cósmico, dice, y quizás algún día, cuando comprendamos mejor objetos como Tracy Atlas, tendremos que afrontar la pregunta de si realmente estamos solos en el universo. Para el profesor Avi Loeb, el estudio del Atlas Tracy no es solo un trabajo científico, sino también una prueba de la mentalidad abierta de la humanidad. No afirma que este objeto sea tecnología extraterrestre, pero enfatiza que la verdadera ciencia debe atreverse a cuestionar lo desconocido en lugar de evitarlo. Loeb cree que la ciencia moderna está limitada por el conservadurismo y el miedo a equivocarse, lo que provoca que se olvide el espíritu de exploración que dio origen a las revoluciones intelectuales. Según él, ya sea que el Atlas Tracy sea un cometa natural o una estructura artificial, su estudio contribuye a expandir las fronteras del conocimiento y puede cambiar nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. Advierte, además, que la falta de transparencia y la demora en compartir datos científicos generan fácilmente suspicacia en el público y fomentan las teorías de la conspiración, debilitando la confianza en la ciencia. Por lo tanto, la transparencia y la apertura no son solo principios de investigación, sino también el fundamento del conocimiento humano. Según Loeb, el Atlas Tracy representa el deseo de ir más allá de los límites de la comprensión humana, sea cual sea el resultado final. Su mayor valor reside en el espíritu de atreverse a formular preguntas que son la base de todo progreso científico y el sentido de la existencia humana en el vasto universo. Gracias por seguir la información de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en recibir la información y los datos más recientes sobre el universo. Actualizaremos la información en cuanto haya novedades.